muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has
confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Queremos agradecer a Dios que nos permite reunirnos una semana más para aprender su palabra. Es nuestro alimento espiritual, es lo que nos guía, lo que nos da la sabiduría para poder caminar en el centro de la voluntad del Señor. Si se dan cuenta, hemos estado hablando acerca de la fe y hoy vamos a continuar en ese tema de la fe, que es tan importante porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El tema para esta semana se encuentra en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Voy a dar lectura, dice así la palabra. Y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y el tema para esta semana es: aprendamos a confiar en Dios. Debemos aprender, mejor dicho, debemos de seguir aprendiendo a confiar en Dios. El contexto de esta historia es que Jesús había tenido una larga jornada de trabajo. Durante todo el día había estado atendiendo a la multitud, una gran multitud de personas con múltiples necesidades físicas, espirituales, económicas, etc. Y también había tomado mucho tiempo para enseñarle, no solamente para ministrar sus necesidades, sino también para compartirle la palabra de Dios. Y piense también eso, que él en aquel entonces no había equipo de sonido y la multitud. Entonces el tiempo que él tomaba para enseñar era tener que levantar la voz, tener que forzar su garganta. Entonces esa jornada había sido una jornada de trabajo extenuante, muy, muy intensa, muy agotadora. Y llegó la noche. Llegó un momento que ya la noche llegó. Y al llegar la noche, Jesús despidió a la multitud, le pidió a la gente que fueran a descansar, que fueran a buscar lugares donde pasar la noche. Y él le dijo a sus discípulos, le dio una orden a sus discípulos, le dijo: vamos a pasar al otro lado del mar, de donde estaban. Entonces, él estaba en una barca enseñando. Entonces en esa misma barca fue donde los discípulos estaban y se fueron para atravesar el mar y llegar a la otra orilla. Y cuando estaban antes de empezar ya la lección, decirles que esto que pasó no fue algo fortuito, o sea, no fue casual. En el momento que Jesús despidió a la multitud, ya había terminado ese día de atender a la multitud. Ahora quería darle lecciones importantes a sus discípulos. El resto de ese día, y anoche él quería tomarlo para ayudar a sus discípulos
a crecer en la fe. Él quería enseñarles acerca de la fe. Él tenía en su plan de enseñanza este momento que vamos a estudiar para que la fe de sus discípulos creciera, para que la fe de los discípulos aumentara a un nivel mucho mayor de donde ellos estaban. Y esas enseñanzas respecto a la fe no solo era para sus discípulos de ese momento, sino también para ti y para mí. Aprendamos a confiar en Dios. El versículo 35 al 38, voy a leer, dice así, en el boletín solo dice 37, póngale hasta el 38, dice: y aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Muchas veces cuando obedecemos a Dios surgen problemas y circunstancias difíciles. Muchas veces cuando tú y yo que estamos cumpliendo con lo que Dios nos pidió, con lo que Dios nos mandó, estamos haciendo la obra que Dios nos encargó, de pronto empiezan a surgir problemas, dificultades, obstáculos, de pronto las circunstancias se ponen difíciles. Ellos estaban en esa barca en medio del mar porque Jesús le dijo que lo hicieran. O sea, eso no fue idea de ellos, eso no fue que ellos se lo inventaron. Jesús le dijo, vamos a atravesar el mar, vamos a ir a la otra orilla. Y ellos, en obediencia a la instrucción de Jesús, estaban ahí. La mejor ofrenda que tú y yo podemos darle a Dios es nuestra obediencia. Para Dios, la ofrenda más valiosa que tenemos para entregarle es esa disposición del corazón para obedecer cuando Él nos habla. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero Samuel le respondió al rey Saúl, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Era una pregunta. Dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. El rey Saúl tenía un grave problema. Él estaba tratando de agradar a Dios dándole ofrendas sin obedecer su palabra. Y el profeta le dice, mira, cálmate, espera. Mira, a Dios la ofrenda mayor que le puedes dar es tu obediencia. Es que cuando Él te diga algo, que cuando Él te hable algo, tú estés dispuesto a obedecer incondicionalmente, a hacer las cosas tal y como Él te lo ha mandado. Entonces los discípulos estaban allí en medio del mar, en esa barca, porque Jesús se lo mandó. Dios, en la Biblia, Dios demanda que de cada uno de nosotros que le obedezcamos, su palabra. Dios espera de ti y de mí obediencia. Malaquías capítulo 1, versículo 6, en la Nueva Versión Internacional dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Dios le dice, mire, si yo soy su Señor, si yo soy su Padre, entonces ustedes tienen que obedecerme, tienen que hacer lo que yo les digo. En otro pasaje, en el Nuevo Testamento, Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, la obediencia es la ofrenda más grande que tú puedes darle al Señor. Y ellos estaban obedeciendo. Y cuando estaban cruzando el mar, se desató una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca. Esta palabra, esta fuerte tormenta, en la otra traducción dice una gran tormenta. Y usa la palabra mega. No era una tormenta pequeña, no era un nortecito. Lo que se desató cuando estaba en el medio del mar fue un huracán terrible. De esa palabra tormenta o tempestad
es ráfagas huracanadas de viento, torbellinos de viento. Cuando yo he presenciado los huracanes, algunos, la verdad es que el viento tiene un poder increíble. Es impresionante la fuerza, el poder del viento, de los vientos huracanados. Si tú has escuchado aún el aullido del viento cuando es una cosa, y lo que se desató fue eso, ¿no? Fue un huracán, vientos tremendamente fuertes, poderosos, violentos, y eran como ráfagas, no eran como continuos, sino de pronto ¡va! Eran como torbellinos, ¿verdad? No sé si has visto en películas o imágenes de un tornado. Tornados son tormentas de viento, ¿no? En este caso giran y ese torbellino de viento va destruyendo todo lo que esté a su paso, va arrasando, va desbaratando todo lo que encuentre, del poder, de la violencia que hay en una tormenta de viento. Y eso fue lo que es. Entonces no fue cualquier cosa, fue una tormenta espantosa, espeluznante, una tormenta que ellos sabían que era prácticamente imposible salir con vida de esa tormenta. Y dice que entonces la misma fuerza del viento hizo que se crearan olas gigantes, olas inmensas, y esas olas, impulsadas por el viento, eran como proyectiles, eran como bombas que llegaban contra la barca y ¡pah! La golpeaban así, y se oía como las tablas de la barca crujían. O sea, bueno, estoy describiendo, pero fueron momentos espantosos, ¿eh? Fueron momentos verdaderamente aterrorizantes, horribles, los que ellos estaban viviendo. Era algo que no se esperaban, era algo que les agarró de sorpresa, y el resultado fue que no solamente el golpe del viento, el golpe de las olas, sino que el agua empezó a entrar en la barca, y obviamente al entrar la barca se llenó la barca de agua, y el peso del agua hizo que se vaya hundiendo. Entonces imagínense qué terrible, ¿verdad? Que ven que la barca se está hundiendo y ven las olas inmensas del viento. O sea, en ese momento caer al agua era una muerte segura, ¿no? El poder de las olas y del viento era fracción de segundos que fueran arrastrados y perecer ahogados. Entonces eran momentos de pánico intenso. Y a veces cuando Dios nos pide algo, a veces cuando Dios nos manda algo, nuestra tendencia es pensar que al obedecer lo que Dios me dijo, las cosas serán fáciles, ¿verdad? Es un ejemplo que de pronto Dios te dice, te da una promesa que va a restaurar tu matrimonio. Y entonces tú en tu cabeza piensas, bueno, Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer una obra, no, hombre, qué padre, qué bueno, gracias Señor. Pero tú piensas que va a ser algo fácil, tú piensas que va a ser algo rápido, tú piensas que no te va a costar nada. Y cuando empieza el sacudón, cuando empieza la tormenta, la lucha, la batalla, los conflictos, y entonces como que uno se sorprende, ¿verdad? Oye Señor, pero si tú me dijiste, oye Señor, pero si tú me prometiste que mi empresa iba a crecer, y mira, estoy en bancarrota, ya me van a cerrar mi empresa, ya no tengo clientes. O sea, son momentos desesperantes, son momentos angustiantes, ¿verdad? Contrario a lo que pensamos, muchas veces obedecer al Señor será un camino difícil, un camino de sacrificio, de sufrimiento y de paciencia. Mateo capítulo 7, 13 y 14 en la Nueva Traducción Viviente dice así: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Entonces, contrario a lo que pensamos, cuando Dios te da una palabra, prepárate, porque van a soplar los vientos, porque van a venir el embate de las olas,
porque vas a empezar a entrar agua por todos lados, ¿verdad? Y, ya no vas a buscar, pues no vas a buscar ni tu esquina, o sea, va a haber momentos difíciles. Tú estás obedeciendo a Dios. En este caso no es que ellos estaban en rebeldía, no. No es el caso como de Jonás, esa es otra historia. No, aquí ellos estaban obedeciendo, ellos estaban haciendo lo que Dios les mandó, pero la tormenta vino y muchas veces eso pasa. Y ellos van con Jesús que está dormido y le dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa palabra "no tienes cuidado" es: ¿no te interesa? ¿No te importa o no te preocupa lo que nos está pasando? Es como que ellos le decían a Jesús: tú nos metiste en este lío y ahora nos dejas solo. Tú nos dijiste que atravesemos al otro lado y ahora que están las cosas duras, que están las cosas difíciles, no nos ayudas, no haces nada por salvarnos, no haces nada por arreglar esta situación. Lamentablemente, muchos cristianos comienzan a desconfiar cuando están pasando estos momentos difíciles. Se llenan de dudas, cuestionan el amor de Dios, el cuidado de Dios, cuestionan la dirección de Dios para su vida. O sea, cuando empezaron a obedecer, sí, felices. Vamos, Dios dijo esto, Dios prometió esto, Dios me pidió que haga eso y ya, feliz. Pero cuando viene la tormenta empiezan a cuestionar, empiezan a quejarse, empiezan a renegar, empiezan a decir: ay, ¿por qué obedecí? No hubiera yo hecho esto, no hubiera hecho caso, mejor me hubiera quedado. Y es algo, lo que le pasó a ellos nos pasa a nosotros muchas veces. Que cuando estamos cumpliendo lo que Dios nos pidió que hagamos y vienen las tormentas de la vida, entonces empezamos a dudar, a desconfiar, empezamos a quejarnos. ¿Por qué? Porque la circunstancia, recuerden, es que el error que cometemos es que cuando Dios nos dice algo, nos pide algo, nos promete algo, tú piensas que todo será tranquilo. Como Dios me lo dijo, todo va a estar fácil. Dios lo va a hacer, yo ni me preocupo. Y cuando vienen las circunstancias difíciles, entonces es cuando nuestra fe flaquea, cuando nuestra fe entra en crisis. Y le digo, lamentablemente hay personas que en este momento naufragan en la fe. Hay personas que cuando se encuentran en medio de la tormenta abandonan su confianza en Jesús, le dan la espalda, se sienten defraudados por Jesús. Y los discípulos: Maestro, no vas a hacer nada, no vas a dejar así a nuestra suerte. Maestro, tú nos trajiste acá y no nos estás ayudando. Entonces, lo primero que quiero destacar es que muchas veces cuando obedecemos a Dios van a venir circunstancias difíciles. No porque estés en rebeldía, no porque estés en pecado. Es parte del plan de Dios para nuestra vida, es parte del proceso de formación, de madurez en nuestra vida de fe, y Dios sabe que necesitamos pasar por estos momentos. Lo segundo que quiero compartir es en los versículos 39 al 41 y dice así: y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lo segundo que quiero destacar es que al caminar en obediencia a Dios, los obstáculos son oportunidades para conocerlo mucho más. Escuche eso. Cuando tú estás obedeciendo lo que Dios te pidió y a pesar de eso viene la tormenta, tienes que entender que esa tormenta, que esas circunstancias son una oportunidad. Dios quiere que lo conozcas de una manera nueva. Dios quiere manifestar hacia tu vida de una forma que tú no has llegado a conocerlo, pero Él quiere revelarse, Él quiere mostrarte la inmensidad, la grandeza, la majestad del Dios en el que tú has puesto tu confianza. Dice que cuando ellos despertaron a Jesús, dice, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Esa palabra arrepender quiere decir exigir severamente,
mandar, o sea, le dio una orden al viento, cállate, y al mar, enmudece. Esa palabra cállate, enmudece, quiere decir cálmate, tranquilízate o apacíguate. Cálmate, estate tranquilo, apacigua tu fuerza, apacigua tu furia, apacigua todo ese caos que has causado. Y lo maravilloso, lo increíble para los discípulos, que cuando Él soltó la palabra al viento y al mar, en ese momento el viento y el mar le obedecieron. Imagínense la barca ahí, los bamboleos, los sacudones, los golpes de las olas. Y cuando cállate al viento, enmudece al mar, a las olas, de pronto el viento se calma. Ya no hay más aire. Calma. Y las olas, el mar se aplaca, se aquieta, como un espejo de agua. Obviamente contrastaba. Un momento antes todo era un caos, todo era ruido, golpes, angustia, desesperación. Y después que Jesús da la orden, calma, paz, tranquilidad, quietud. Recuerde, quiero que escuche eso, recuerda, las circunstancias adversas, cuando tú haces la voluntad de Dios, no son con el fin de destruirte. O sea, cuando tú estás obedeciendo a Dios, cuando tú estás haciendo lo que Él te pidió que hagas y vienen las tempestades, no es para destruirte, sino para que tú lo conozcas a Él de una forma más íntima, para que tú puedas recibir una revelación mayor de quién es el Dios al que tú sigues, de quién es el Dios al que tú sirves, de cómo es el Dios el que tú le has confiado tu vida y tu familia. Los discípulos, acaba de terminar una jornada, yo les dije al principio eso. Jesús había sanado a muchos enfermos, Él había hecho muchísimos milagros, Él había liberado a los endemoniados. Los discípulos habían visto, habían sido testigos de todos los milagros, las maravillas, las señales que Jesús hacía con la gente necesitada. Ellos, de cierta manera, ya estaban familiarizados, ya estaban acostumbrados a ver ese tipo de milagros. Pero ellos, ahora en este momento, ellos vieron algo que no les había tocado mirar. Porque ellos se dieron cuenta que Jesús no solamente tenía poder sobre las enfermedades, que Jesús no solo tenía poder sobre los demonios, sino que Jesús tenía poder sobre el viento. Ese viento enfurecido, ese viento con una fuerza terrible. Cuando Jesús le dijo, cállate, ese viento le obedeció, mire, al instante. Y ese mar, esas olas embravecidas, enmudece, apacíguate. La calma, la calma. Nunca habían visto a Jesús gobernar sobre el viento y el mar. Cuando Jesús le dijo, suban, vamos al otro lado, Él les quería enseñar esto que están viviendo ahora, lo que estamos comentando. Jesús tenía en su corazón revelarse de una manera mucho mayor a sus discípulos. Y es interesante que no se le reveló hacia la multitud. Esto que estamos hablando fue exclusivamente para sus discípulos. Él quería que ellos crecieran en la fe. Él quería que ellos entendieran quién era Jesús. Y una vez que se hace la calma, Jesús los reprende. Así como ellos fueron a reclamarle, maestro, estás durmiendo, no nos ayudas, no haces nada, no te interesas. Y ahora Jesús le dice, ¿por qué están llenos de miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Jesús les reclama a ellos. Esa palabra amedrentados. ¿Por qué están amedrentados? Quiere decir, ¿por qué están llenos de cobardía? ¿Por qué son miedosos? Jesús les reclama, oye, ¿por qué dejaron que entrara la cobardía? ¿Por qué dejaron que entre el miedo en su vida? Si yo les dije que vamos a ir al otro lado, si yo les di la orden, les di la indicación que vamos a ir a la otra orilla, entonces ¿por qué dejaron que esa tormenta, por qué dejaron que ese viento, por qué dejaron que esas olas les llenara su corazón de cobardía?
Dice, ¿por qué no tienen fe? Esa palabra fe es, ¿por qué no tienen la seguridad o la convicción de lo que yo les dije? Él les había dicho, vamos a la otra orilla. Era una palabra, una promesa. Vamos a la otra orilla. Y dice, ¿por qué dudaron que íbamos a llegar a la otra orilla? ¿Por qué tuvieron miedo de hundirse? Yo les dije que íbamos a la otra orilla. ¿Por qué se distrayeron mirando el viento y las olas cuando yo les prometí que íbamos a ir a la otra orilla? ¿Por qué desconfiaron en mi palabra? ¿Por qué se volvieron inseguros de lo que yo les prometí? Porque la fe es esa convicción, esa seguridad. Mire lo que dice Hebreos 11:1 en la versión Dios habla hoy. Dice así: tener fe, escuchen, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Escuche eso. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. La diferencia entre Jesús y sus discípulos es que los discípulos, aunque sabían que Jesús les dijo que iban a ir a la otra orilla, ellos por ver el viento y las olas, ellos se llenaron de cobardía y dudaron, desconfiaron. Y Jesús, él estaba en la misma barca que ellos. Y el viento, y lo mismo donde estaban ellos, ahí estaba Jesús. Pero Jesús, a diferencia de ellos, estaba dormido. Estaba durmiendo. Y quizá uno se pregunte, bueno, porque los discípulos se preguntaron, ¿por qué estás dormido? ¿Por qué no haces algo? No entendemos. ¿Por qué Jesús estaba dormido? Porque Jesús sabía, él estaba convencido que iban a llegar a la otra orilla. Jesús nunca dudó. Jesús jamás desconfió de que no llegaran a la otra orilla. Porque la palabra era, vamos a la otra orilla, vamos a llegar allá. Y él no lo dudó. Él no dejó que el viento, las olas, el agua que entraba a la barca, él no dejó que eso le hiciera titubear. Él dijo, no, vamos a llegar. Es cierto que hay olas, es cierto que hay viento, es cierto que el agua está entrando, pero Dios dijo que vamos a la otra orilla. Entonces, aunque haya olas, aunque haya viento, aunque pase lo que pase, Dios dijo, Él mantuvo esa certeza, esa seguridad, esa convicción de que iban a llegar al destino que Dios había dicho que iban a ir. Así que aún en medio de las peores circunstancias, debemos seguir convencidos, debemos seguir confiados que Dios va a cumplir sus promesas para nuestra vida. Quizá Dios ha dado promesas, quizá tú estás haciendo algo porque Dios te pidió y tú estás siendo obediente. Recuerda que esta palabra es para los que están caminando en obediencia a Dios, no para los que andan en pecado o en rebeldía, no. Esta palabra es para los discípulos, los que están dispuestos a obedecer lo que Jesús les pide. Y a lo mejor tú estás obedeciendo, pero la tempestad y todo, y has dejado que la duda, has dejado que la incertidumbre, has dejado que has empezado a titubear, y si no pasa, y si esto, y si lo otro, y qué tal si esto, y qué tal si lo otro, y quizás tú estás permitiendo que la incertidumbre llegue a tu corazón. Y es tiempo de retomar la convicción. Si Dios dijo, Él va a hacer que llegues a la meta. Y a pesar de la tormenta que estés pasando, si Él lo prometió, y si tú obedeces, vas a ver ni un viento, ni unas olas, ni que te anieguen las aguas impedirá que se cumpla la promesa. Jeremías capítulo 32, del 6 al 15. Jeremías estaba preso. En esta historia que voy a leer, él estaba preso. Porque Dios le dijo que le dijera al pueblo, al rey y al pueblo de Judá, que se rindieran ante los babilonios. Le dijo, dice el Señor que debemos de rendirnos, que no peleemos, que lo que Él quiere para que no muramos es que nos rindamos. Y eso no le gustó ni al rey ni a los líderes del pueblo. Lo tomaron como traición, como que él se había vendido a los babilonios. Entonces, en base a eso lo encarcelaron como traidor a la patria. Estaba ahí preso. Y estando ahí preso, él sabía, porque él le había dado la palabra, que si ellos
peleaban contra los babilonios iban a destruir la ciudad, iban a saquear, iba a haber una ruina total, una devastación completa sobre la nación. Él lo sabía. Entonces, cuando ve que ellos no creen la palabra que él da, él sabe que viene la destrucción, él sabe que todo su país va a quedar destruido. Y estando ahí, vean lo que le dice Dios. Jeremías 32:6. Dijo Jeremías, palabra de Jehová que vino a mí cuando estaba en la cárcel, diciendo, he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Neerías, hijo de Maasías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruc delante de ellos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Jeremías está preso. Él sabe que como el pueblo no creyó la palabra, van a ser destruidos. Sabe que la ciudad va a ser arrasada, que las casas van a ser demolidas, que se van a llevar esclavos, que va a quedar desierto, en ruinas su nación. Y Dios le dice, compra una tierra y ponte a pensar eso. Si tú sabes que todo va a ser destruido, si tú sabes que todo va a ser, que todo va a quedar en ruinas, que todo se va a perder, ¿comprarías tú una tierra en esas condiciones? En ojos humanos es una pérdida. O sea, ese dinero te puede servir para empezar en otro lugar. Ese dinero te puede servir para comprar alimentos en esa época dura que venía. Sin embargo, Jeremías entiende lo que Dios le está pidiendo y él se determina a obedecer. Él dice, está bien, Señor, yo lo voy a hacer. Y él invierte una gran cantidad de dinero para comprar esa tierra. Me imagino que los testigos, los que están ahí, te estarán diciendo, ese Jeremías está re loco. ¿Cómo va a comprar ahorita en medio de esto que viene? Ese Jeremías, ¿qué le pasa de plano? Está fuera de sí, está fuera de la realidad. Pero Jeremías estaba convencido de la promesa que Dios le dijo. Yo te prometo que en esta nación se construirán casas, se comprarán tierras, habrá comercio. Eso era una locura en ese momento porque todo apuntaba a la destrucción, todo apuntaba a que la nación iba a ser arruinada. Pero Dios le dice, yo te doy mi palabra, que va a haber comercio, que esta ciudad se va a levantar, que esa nación va a volver a florecer, que van a volver a prosperar. Y en ese acto de fe, él aún en medio de las peores circunstancias, él confió, él estaba seguro que a pesar de todo lo que veía, de todo lo que escuchaba, que a pesar de todo lo que podía pasar en esos días, él estaba seguro, estaba convencido que el Dios que le daba la palabra era poderoso para cumplirla. Y él no dudó en comprar ese pedazo de tierra porque confiaba en Dios y no permitió que las circunstancias le metieran temor o le metieran duda en su corazón. El episodio termina con una pregunta de los discípulos. Dicen, ellos se llenaron de temor y se hicieron una pregunta. ¿Quién es este? Escuche eso.
Ellos conocían a Jesús, habían andado con Jesús, habían visto los milagros que Jesús hace. Pero hoy, al ver el poder de Jesús sobre el viento y el mar, se hacen una pregunta: ¿quién es Él? ¿Quién verdaderamente es Él? Ese día se dieron cuenta de algo que todavía no sabían. Jesús no era un hombre. Jesús no era un maestro, porque ellos se referían a Jesús como maestro. Jesús no era un profeta. Jesús, ese día, cuando ellos vieron lo que pasó, supieron, les vino la revelación que ese Jesús que tenían frente a ellos era Dios mismo, Dios hecho carne. Eso es algo que no habían entendido en ese momento, hasta ese momento. Él es Dios. No puede ser. No lo creo. Él es Dios. O sea, su fe de ellos creció a un nivel nuevo de revelación. Él es el Dios verdadero. Porque ellos sabían lo que dice el Salmo 89, 8 y 9. Nueva Versión Internacional dice David cuando escribe: ¿quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas sus encrespadas olas. Ellos sabían este salmo y sabían el único que le puede mandar al mar y al viento y estos le obedecen, el único es Dios. Entonces Jesús es Dios. Él es Dios, hecho hombre. O sea, eso fue un momento de, como dicen, una teofanía, una aparición. Ellos vieron con nuevos ojos a Jesús. La fe de ellos subió a un nivel mayor de antes de este episodio. Entonces quizás tú estás obedeciendo lo que Dios te pidió y estás enfrentando tormentas. Quiero que sepas, esa tormenta no es para destruirte. Por difícil, por complicada que sean las circunstancias, eso no es para destruirte, porque Jesús quiere que lo conozcas en un nuevo nivel. Quiere que tu fe suba a una dimensión mayor, que tú sepas quién es Él, quién verdaderamente es Él. Y que hoy el Espíritu Santo quite la venda de nuestros ojos. Y en vez de dudar, en vez de temer, en vez de acobardarnos, podamos entender que el que te dio la palabra, que el que te dijo que hagas lo que estás haciendo, es Dios. Dios mismo. Y que si Él te dio la palabra, por grande que sea la tormenta, por difícil que sean las circunstancias, Él va a hacer que se cumpla la palabra, que llegues a la meta final. Por eso el tema hoy es: aprendamos a confiar más en Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Que tu palabra sea semilla incorruptible. Que tu palabra sea sembrada, sea plantada en nuestro corazón. Que tu palabra pueda llegar a nuestro espíritu y que pueda producir fe, una fe genuina, Señor. Que aquellos que están pasando por la tormenta, que hoy puedan recibir revelación espiritual. Que el que lo prometió, como dice de Abraham, que el que lo prometió es poderoso para cumplir lo que dijo que va a hacer. Que tú eres Dios todopoderoso, que para ti no hay nada imposible. Y que la palabra que has hablado, la promesa que has dado, Señor, tú lo vas a hacer una realidad. Y hoy nos afirmamos en la fe. Hoy la confianza brota en nuestro corazón. Hoy, Señor, nos levantamos para mirar a Jesús como los israelitas miraban a la serpiente de bronce. Y yo sé, Señor, que esa tempestad lo único que hará es que nuestra fe sea más fuerte, que nuestra fe sea más firme y que podamos subir a nuevas alturas para conocer y experimentar tu gracia y tu amor. Gracias por la palabra, la recibimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muy bien, solo decirles que este sábado a las 10 de la mañana vamos a tener un tiempo de oración de sanidad para los enfermos. Es solo para personas enfermas, no es como si alguien tiene problemas económicos, problemas de matrimonio, no, solo para personas enfermas. Los nuevos profetas, los que están en la escuela de nuevos profetas, van a empezar a ministrar, a practicar. Entonces, si tienes a alguien de tu célula que necesite oración de sanidad, necesitan llamar a la oficina, porque tiene que ser agendada la cita, por favor. Son pocos cupos que tenemos para atender y esperamos de que lo pueda hacer. Ya al llamar a la oficina ya queda registrado y ya le dan el horario en que esa persona va a ir. Va a ser sábado a partir de las 10, va a ser entre 10 y 12 del día, este sábado. Y para los matrimonios que están en el curso de matrimonios, el curso en línea, este sábado a las 6 de la tarde tenemos el primer taller para los matrimonios. Así que si alguien de tu célula está en el taller, en el curso de matrimonios, que recuérdale que pueda estar aquí el sábado para las primeras dinámicas de trabajo de este curso. Muy bien, nos vemos el domingo, si Dios nos permite la vida, y les amamos, les bendecimos y Dios sea con ustedes.